Bueno, esto habla de una supina ignorancia. Sí, contesta. No regresa, espérense. Es que es Dejen el de Citlali. absolutamente aberrante. Dice, no discutieron de fondo el contenido de las reformas. Pues no, porque con quedarse justamente en el proceso de discusión de las normas, ahí se advirtieron fallas, ¿sí?, en ese procedimiento que hacen insalvables dichas normas. Ya no hay necesidad de meterse al fondo cuando en el proceso violaste todos los procedimientos de la Constitución. A ver si te entendí. A ver, vamos a ver los tweets de Citlali. ¿Quién es Citlali? No te hagas el chistoso. A ver, venga. Mario Delgado, Adán Augusto. Mira nada más. Bueno, ¿me permiten leer? Sí, léelo algo. Bueno, yo no leo de aquí. Dice Citlali Hernández, declararon inconstitucional la primera parte del Plan B, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. El ministro ponente fue Alberto Pérez Dayán y le acompañó el voto de 8 ministros más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ahí es mera explicación. Sí. Luego dice, no discutieron de fondo el contenido de las reformas, se quedaron en la forma, alegando fallas en el procedimiento legislativo. Entre paréntesis, haber dispensado trámites al considerarlo de obvia y urgente resolución. Los promoventes fueron diputados del MC PRIAN. Si no quieren legislar y van a llevarlo todo a la Corte, que ya no se les vote como legisladores. Bueno, esto habla de una supina ignorancia. Sí, contesta. No regresa, espérense. Es que es Dejen el de Citlali. absolutamente aberrante. Dice, no discutieron de fondo el contenido de las reformas. Pues no, porque con quedarse justamente en el proceso de discusión de las normas, ahí se advirtieron fallas, ¿sí?, en ese procedimiento que hacen insalvables dichas normas. Ya no hay necesidad de meterse al fondo cuando en el proceso violaste todos los procedimientos de la Constitución. A ver si te entendí. Lo que dices tú es, yo en lugar de meterme al coche, poner la llave, hacer así, sí, no tenía la llave, agarré los dos cosas eléctricas y les hice chispas para prenderlo. Sí. Eso significa... Está un poco complicado en tu pinche ejemplo, pero digamos, pero es válido. Pero a ver. O sea, por no poner las llaves, ya la regó. No, yo te lo pongo de otra manera. A ver, usando tu ejemplo del coche. Sí. Imagínate que alguien tiene que calificar, aquí está Suki. Imagínate que alguien tiene que calificar la calidad de un automóvil. Y resulta que tú a simple vista, te das cuenta de que el volante está donde están colocadas las llantas. Okay. Y que las llantas están colocadas en el techo. Es decir, ¿me entiendes? Es decir, ahí simplemente eso está invalidado. Entonces, ¿qué ocurrió por el tema de la... Es que dice Citlali, no se metieron a fondo, se quedaron en la forma y olvidaron lo de urgente y obvia resolución. A ver, ¿cuándo hay una urgente? No es urgente y obvia, Citlali, es urgente u obvia. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Bueno, no, ya, no sea payaso. Bueno, Mario Delgado. Espérate. Entonces dice, ¿cuándo es urgente u obvio? Lo tienes que justificar. ¿Cuándo es urgente u obvio? El dispensar todos los trámites, toda la discusión, todos los procedimientos y pasar en chinga la votación. ¿Cuándo? Cuando tienes un temblor, cuando tienes un huracán, cuando tienes un problema verdaderamente de protección civil, cuando tienes una urgencia económica, cuando verdaderamente lo amerita el caso. Es la excepción, no la regla, Citlali, por Dios. A ver, por Dios. Yo creo, Javier, que es otra mentira. Es otra mentira. A ver, claro. Pero aún y cuando si el fondo hubiera sido discutido, creo que aún y cuando se hubiera discutido el fondo del asunto, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de comunicación social, también le echan abajo. También hubiera sido invalidada. Totalmente. ¿Por qué? Porque se acuerdan que pretende cambiar el concepto de propaganda con la idea de que ahora los funcionarios puedan meterse en declaraciones en los procesos electorales. Sí. Entonces creo que de cualquier manera eso rompería el principio de equidad en una contienda y también correspondería echarlo para abajo. Oye, entonces, y quiero también hacer un señalamiento, porque a cada rato están
Bueno, ya vimos la Corte, tuvo que hacer lo que la oposición no hace. No, tranquilos que viene de tranca. ¿De dónde creen que vinieron las acciones de inconstitucionalidad? ¿De dónde creen? De los partidos políticos y de las minorías en ambas cámaras legislativas. ¿Ves? Si no, no hubiera actuado la Corte. La Corte actúa a petición de los partidos políticos y de las minorías legislativas y por eso se emprende la acción de inconstitucionalidad. Así que tampoco me vengan con que la oposición está dormida, porque no está dormida. Ahora, vamos a leer al baboso. Si quieres leer tú a Mario Delgado, Beatriz, para que... Sí, mira, lo comentábamos ya hace un momento, lo que había dicho Mario Delgado, dice la anulación de la primera parte del Plan B de la reforma electoral es un claro atentado contra la división de poderes. A ver, ¿quién es el que atenta contra la división de poderes? Las y los legisladores que, por mayoría y después de un intenso trabajo legislativo, sí, como no, aprobaron esas reformas, son representantes populares y esta reforma respondía al clamor de la gente. ¿Cuál clamor? ¿Cuál clamor? Del presidente, de vivir en una auténtica democracia sin despilfarro. El despilfarro de los, ¿se refiere usted a los ahorros de los hijos del presidente de la República? No a los intereses de una minoría. Dice, desafortunadamente hoy la decisión de algunos ministros de la Corte, Bueno. Fíjate nada más la cantidad de barbaridades. Aquí es pura demagogia. Sí. Aquí es pura demagogia, ¿no? Sí, claro atentado contra la división de poderes, no. El que atenta contra la inteligencia humana eres tú, animal. Claro. Porque no sabes que la división de poderes incluye la colaboración entre poderes, la división de sus facultades, pero también la fiscalización de uno respecto de otro, como lo hace el legislativo respecto del ejecutivo. Y ya irán ustedes en algún momento a una acción de inconstitucionalidad o un gobernador a una controversia constitucional ante la misma Corte y a ver si cuando acudan a la Corte los ofenden como los están ofendiendo ahorita, porque van a ir algún día o a presentar un amparo, y entonces se van a encontrar con ese mismo Poder Judicial de la Federación, claro, que no está podrido, que está actuando conforme a la Constitución. Pero esos mismos, también cuando la Suprema saca algo a favor... No, Suprema no, porque no es toronja. Suprema Corte. Suprema. Es verdad que la Suprema de toronja, cabrón. Ok. Oye. Sí, cuando la Suprema Corte saca algo a favor de ellos, los felicitan. Exacto, es como el árbitro. Exacto. Es como el árbitro. Ándale. Felicidades por el León, por cierto. Te tenía que dar un llegue. Bueno, ya. Eso es el árbitro, ¿no? Si marca un penalti a tu favor, yo creo que estuvo muy bien marcado y qué bueno que acudió al VAR y que ¿no? Y si es en tu contra, árbitro vendido. Claro. Sí, yo lo vi platicando. Así es, igualito. Ese es el ejemplo. Y es igualito. Sí. Y la Corte no está para quedar bien o mal, porque no están precisamente porque no están por un voto popular, porque su labor es estrictamente técnica de interpretación de la Constitución para que se haga respetar letra y espíritu de la misma. Pero hay otra parte que no hemos analizado y que también dejó ver ayer la resolución de la Corte, y es el vergonzoso papel de los legisladores de Morena. Porque esto fue una radiografía, sí, de la forma tan violatoria de la ley como actúan los legisladores, de este sometimiento que tienen los diputados y los senadores de Morena por parte del presidente de la República, que ellos ni siquiera saben lo que votan. No lo leyeron. No lo leyeron. El promedio fue 10 minutos por ley. Varios ministros lo dijeron. Estoy seguro, tengo la absoluta percepción o la percepción de que los señores legisladores de Morena no leyeron las reformas que aprobaron. Así es. Entonces, fíjate qué papel, cómo queda el Congreso, cómo queda sobre todo los grupos parlamentarios de Morena y de sus aliados. Quedaron del asco. Ahí dice, regrésenle por favor al del baboso de Mario Delgado, si son tan amables. Dice, después de un intenso trabajo legislativo, Margarita Ríos Farjat, a quien le mandamos un saludo, porque el domingo comenzó a circular. Hasta nuestro amigo Francisco Martín Moreno sacó un tuit y otros. A mí me llegaron 4 de la misma versión. De la versión de que se estaba rajando y que no iba a jalar la ministra Ríos Farjat y tal. Sí. Yo les dije, yo les aseguro que va a jalar, yo les aseguro, hombre, van a ver, no le estén grillando. Una campañita para presionarla de más, una muy fuerte campañita. Lo que dijo ella ayer, dice, miren, esto recuerdo, esa noche de diciembre llega un paquete del Ejecutivo. La mesa directiva lo turna a comisiones. Dice, me imagino que ahí sigue la iniciativa del Ejecutivo, porque
unas horas después, 3 horas después, llega una diputada de Morena y dice, aquí está este paquete sustancialmente similar a lo que había presentado el presidente y lo solicito la urgente u obvia resolución del mismo por tratarse de algo tan importante para la República. En 3 horas desahogaron lo que dice este imbécil, que fue un intenso trabajo legislativo, sin conocer, sin darle primera lectura, sin darle segunda lectura, sin publicar en la Gaceta Parlamentaria el día anterior, sin pasar a comisiones, sin dictamen, sin deliberación en el Pleno. Eso fue lo que ocurrió, Carlos. ¿Cómo vas a aceptar una norma que así pasó solo porque son mayoría? No, señor, para eso no son las mayorías. Fíjate que además es una alegría para México tener esta corte porque no podemos ¿Qué argumentos, no podemos evitar compararla con la corte de Arturo Saldívar. No. Nada. Porque tenemos en ese momento como presidenta a una gran mexicana, como es Norma Piña. Y además, ¿y cómo está aguantando vara, Sí, por supuesto, porque vamos, mira, fíjate, a pesar de toda esta indanada, ¿vieron cómo está la fachada de la entrada de la corte? Cosa. Es decir, grotesco. Con todos esos ataques majaderos a la ministra presidenta, y sin embargo ella se ha sostenido en una absoluta institucionalidad. Sí. Creo que la diferencia, sin menospreciar, por supuesto, el valor también con el que votaron ayer los otros ministros, pero sin menospreciar esto, creo que tenemos que hacer un reconocimiento a que esta Corte es lo que es gracias a una mujer como es Norma Piña, con esta fortaleza que ella tiene. Estoy de acuerdo contigo, pero también hay que darle un crédito a 2 de los 4 sí, claro, que eran pues los favoritos del presidente López Obrador, Margarita Ríos Farjat y González Alcántara Carrancá. Claro, porque ellos 2 que fueron propuestos por López Obrador. Con las otras 2, con Loreta. Con Loreta y con Yasmín. Esa. Sí. Y está enojado el presidente con ellos, que porque no siguieron la transformación. Sí. Pues, ¿y quién te dijo que están para seguir la transformación? Están para seguir la Constitución. Te voy a decir, todos los ministros en sus argumentos yo creo que fueron impecables. Oye, Lainez, qué cosa. Impecables. Pardo, pero yo supongo que la presencia de una ministra presidenta con la calidad moral, jurídica, institucional, con esa mexicanidad que a ella le caracteriza, creo que ha sido un factor de influencia. Pero a ver. Y otra cosa, espérame. Sí. Antes lo que aplicaba Arturo Saldívar era, el veto de bolsillo. ¿Qué significa? Oye, ya llegó este asunto, pónganlo en el lugar número 74 de la lista. ¿No? Como pasó con la señora Cuevas. Alejandra. ¿Cuándo iban a ver ese asunto? Sí. Lo tenía totalmente traspapelado. Lo que hace esta Corte, y esa es decisión de la ministra presidenta, como dice Beatriz, es decir, no, estos asuntos van primero. La semana pasada el Ejecutivo mandó decir, oigan, hay que revisar primero la acción de inconstitucionalidad de la misma Ley de Comunicación Social desde 2018. Dijeron ellos, no señor, porque tiene que ver con otro tema, no con lo que nos ocupa ahorita, que es lo electoral. Nos vamos el lunes con esto. ¡Punto! Ahora fíjate una cosa, Carlos Javier. Muy bien con lo que ocurrió ayer con la Corte, pero creo que esto viene ahora la parte... el plan C, del que ya habló Adán Augusto. Ahí está el plan C. A ver, Adán Augusto. Bien, dice, el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. ¿Cuáles? ¿De quién? A ver, ¿cuáles, 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática, ¿la de quién? Expresando por los representantes populares. No hay de otra, plan C en las urnas. Esa es la pregunta que hay que hacerle al secretario de Gobernación y, por supuesto, al presidente. ¿A qué se refieren con un plan C? Me parece que ayer lo que ocurrió en la Corte, que, repito, es muy bueno para México, pero esto promete la radicalización del presidente porque ahí viene su venganza, Y no sabemos de qué tipo de venganza, porque hablar de un plan C es hablar de un plan de venganza, como fue el plan B. El plan B también fue un plan de venganza. ¿En qué va a consistir? Esa es la pregunta. Hablábamos hace un momento. Las Fuerzas Armadas, ¿va a recurrir a las Fuerzas Armadas para tratar de imponer el triunfo de Morena en el 24? Segundo, ¿va a tratar de alterar o hacer lo necesario para alterar los resultados y no electorales? Reconocer la derrota? ¿Va a seguir repartiendo dinero? Hay que estar preparado. Para seguir comprando el voto. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora, lo que sí creo es que
con la resolución de ayer de la Corte, al presidente se le complica la sucesión presidencial. Muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente sabe que va a tener muy complicado que su partido gane o cuando menos busque la forma o encuentre la manera de imponer el triunfo de Morena en el 24. Ya no tiene de su lado la Corte. Necesitaba de su lado la Corte para cometer cualquier tipo de tropelía en el 24. Ni el INE. Y él, sí. Y él, entonces, bueno, se complican ahora, las cosas. Ojo de chícharo, porque ayer se votaron 2 leyes, 2 de 6. Faltan 4 del plan B. Claro. ¿Ok? Claro. Gracias. Es de esperar. Como todas se presentaron al mismo tiempo y con el mismo desaseo, es de esperar el mismo resultado cuando se discutan las próximas 4, que son las más peligrosas porque van al corazón de los procesos electorales. Pero claro, siempre puede haber alguna... Dicen que son muy parecidas a esta. No, idéntico. La forma en que se presentó. Cambiaría? Lo que pasa es que estas sí fueron a dar al Senado, regresaron, ¿te acuerdas? Por la cláusula de la vida eterna y cosas así. Sí. Pero en realidad siguieron los mismos vicios en su presentación, discusión y aprobación en la Cámara de Diputados. Yo estoy convencido de que van a seguir la misma suerte. Ojalá. Y que si, aunque se baje Arturo Saldívar, vamos a seguir teniendo 8 votos y no va a surtir efectos. Y luego tenemos las otras 20 leyes que el 29 de abril pasaron por el patio de la casona de Jicotencatl, el Sabadazo, que violaron todos los procesos y que también van a ir a dar a la Corte y por las mismas razones, ni siquiera metiéndose al fondo de las normas, por violar brutalmente el contenido. Okay. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver que suceda. Y segundo, en lo del plan C, ya lo dijo hoy el presidente desde Palacio Nacional. Ni un voto a los conservadores. Ni un voto a ellos. Dice, nada de voto cruzado. Vámonos. Oye, ya está llamando al voto por Morena. Claro, es el presidente de la República está yendo... Sí, pero tampoco los mexicanos son pendejos. Digo, también bájale. No. Estoy hablando de una violación constitucional. Sí, eso sí. Porque no lo que diga el presidente, ahí van todos como idiotas. No, señor. Digo, tampoco. Pero te está demostrando que está desesperado. Pero déjenme ir un poco para adelante. Digamos que efectivamente, y así lo esperamos, que en la segunda parte del plan B también sea desechada por las mismas. Ok, muy bien. Entonces, esto le va a complicar más todavía la elección, tú dijiste, ¿por qué? La elección de su candidato o de su candidata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el escenario para él va a estar más complicado. Sí. Es decir, ya no va a tener de su lado a la Corte, ya no va a tener de su lado al INE. Entonces, él va a tener, tampoco el tribunal. Entonces, él va a tener que elegir por medio de dedazo, porque no sabe hacer las cosas de otra manera, aquel candidato o aquel candidata que de alguna manera sí le pueda garantizar el triunfo de Morena. Entonces aquí volvemos a la pregunta que nos hemos hecho aquí varios días. ¿Claudia Sheinbaum es esa candidata que le va a garantizar los votos a Morena o ya el presidente está volteando para otro lado? Lo digo por lo siguiente, porque después de la reunión que tuvo con los 4 aspirantes, ¿se acuerdan? Hace 2-3 semanas, antes de que se votaran las 18 o 19 iniciativas al vapor, 2 personajes de los 4 salieron muy contentos, que a lo mejor poco lo percibieron, que fue Marcelo Ebrard y fue Ricardo Monreal. Marcelo Ebrard insistió y siguió poniendo contra las cuerdas a Mario Delgado, diciéndole, apúrate a definir las reglas de la contienda, porque aquí si hay favorita, ¿para qué la encuesta? Entonces, Marcelo está diciendo, necesitamos una encuesta con reglas claras, pero a quién no le interesa o quién no le conviene la encuesta, sobre todo una encuesta abierta, porque la encuesta se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer abierta a la ciudadanía o la pueden hacer nada más a nivel de consejeros de Morena, que creo que esta segunda parte es la que le convendría a Claudia Sheinbaum, y a quien le conviene la encuesta abierta es a Marcelo Ebrard. Entonces yo veo que el presidente puede estar en un problema, estar en un conflicto, porque seguramente Claudia debe de estar presionándolo para que la encuesta sea de la forma como a ella le conviene. Entonces, aquí, insisto, ¿cómo va a ser el dedazo? El dedazo del presidente tiene que evitar la división de las corcholatas y el dedazo del presidente tiene que garantizar que su candidato o su candidata sea competitiva. Okay. Mira lo que dice el Universal hoy en sus 8 columnas. Ebrard, 2 puntos. Sin reglas es la selva. Sheinbaum, 2 puntos. No voy a renunciar. Ahí está. Ahí está el jaloneo, ¿eh? Ahí está. Ahí está el tiro.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y eso de encuestas, que se lo vaya a creer a ver quién. No, pero el no voy a renunciar está muy bien en español. Pues sí. Ahora, fíjate lo que le ha dicho Marcelo a Claudia Sheinbaum. Ya le dijo, vamos a un debate. ¿Y qué le dijo Sheinbaum? No, yo no quiero debate, yo no creo en los debates. Segundo punto. ¿Por qué no creen los debates? Cuando tú te sientes en posición ganadora, claro. Y eso no solamente es de Morena, es en general en la política. Cuando tú sientes que vas arriba en las encuestas, en una carrera, hacia cualquier cargo de elección popular, dices, ¿para qué chinga me expongo? Ya Marcelo dijo, a ver, si hay favorita, ¿para qué la encuesta? Y Sheinbaum salió a decir, si hay favorita, es la cuarta transformación. Es decir, yo represento a la cuarta